Hola estudiantes del cuarto medio BC, hoy les voy a explicar y corregir la guía del género narrativo y para ello voy a explicar los elementos pertenecientes a este género que aparecen en la guía para poder resolverla de una forma más completa y poder resolver las dudas que hayan surgido cuando la estaban realizando y para aquellos que aún no la realizan, aclarar el contenido. Así que vamos a avanzar. La instrucción de esta actividad, de esta guía, dice lo siguiente. Lee comprensivamente el siguiente texto e identifica los elementos referidos al género narrativo vistos en clase. De forma posterior, crea una nueva historia en base al mismo cuento, pero esta vez incorporando un personaje antagonista. Registra todo en tu cuaderno. Primero hacer mención del cuento que se tenía que leer, que es Algo grave va a suceder en este pueblo, de Gabriel García Márquez. Este cuento, de forma muy resumida, trata sobre una señora que despierta un día con un presentimiento sobre una posible tragedia. El hijo escucha esto, comunica el mensaje, por así decirlo, a sus amigos. Uno de sus amigos lo menciona a su madre. Una familiar que estaba cerca lo escucha, se lo dice al carnicero, el carnicero a otras personas y de esta forma el presentimiento de la señora se vuelve una especie de comunicado dentro del pueblo en que todas las personas van enterando a través de la escucha y empieza a crearse un miedo colectivo de lo que podría suceder en el pueblo, puesto que no estaba siendo visto como un presentimiento de una persona, sino que lo están dando como un hecho certero. ¿Ya? Luego de que empieza a cundir el pánico, la gente comienza a tomar decisiones un poco alocadas por el miedo que tenían. Empiezan a ver amenazante la temperatura del ambiente, los pájaros que están en el pueblo, etc. Hasta realizar hechos irracionales como quemar sus casas para que la tragedia no le llegue a lo que va a quedar. Y muchos imitan estas acciones dejando al pueblo cumpliendo el presentimiento de esta señora, que se vuelve como una especie de profecía, puesto que lo que ella pensaba se vuelve realidad. Ya, ahora sí voy a avanzar. Luego de esta lectura venía el ítem 2, que era rellenar el siguiente cuadro. En este cuadro salen apartados con elementos asociados al género narrativo que vimos en clase. Hay categorías que puede que no tengan una respuesta y si no la tienen, y es porque el texto no da mucha información respecto a eso o porque no queda muy claro, deben especificar si creen que es así. Pero ojo, aquí me he encontrado con que ponen respuestas y yo no estoy segura si es porque tienen la información necesaria o porque creen que es así y tienen una justificación para ello. La idea de todas las actividades, que como sale acá también, es registrar la actividad en el cuaderno. Si la imprimen y las tienen de forma física, también sirve porque es una forma de registro. Entonces, avancemos con el cuadro. Lo primero que nos muestra el cuadro, o que nos pide, mejor dicho, es el narrador. ¿Cómo sabemos qué tipo de narrador es o con qué tipo de narrador nos encontramos en esta historia? Para ello es fácil, tenemos que leer primero desde qué punto de vista está contado. Cuando una historia está contada desde un narrador que está dentro de ella, hace uso de la primera persona gramatical. En este caso no lo hace, por lo tanto estamos frente a un narrador heterodiegético, que puede ser omnisciente u objetivo. Ahora, ¿cómo sabemos diferenciar cuál de los dos es? Veamos primero con el omnisciente. El omnisciente, habíamos dicho en clase, que es una especie de Dios que todo lo sabe. Sabe sobre lo que pasó en el pasado, lo que pasa en el presente y lo que va a pasar en el futuro. Y tiene un conocimiento extenso sobre la interioridad de los personajes, lo que dicen, lo que piensan, lo que sienten, todo lo de. Y no nos encontramos con este tipo de narrador en la historia. ¿Y por qué no? Porque el narrador que nos relata la historia de este pueblo es un narrador que se limita a decir lo justo y necesario, introduce los diálogos, pero no dice qué es lo que piensan los personajes al momento de decir las cosas o después de decirlas. Todo lo inferimos nosotros también por algunas pistas que nos da la historia, pero la visión que tiene es bastante limitada. Por ejemplo, nos dice que uno de los hombres al final de la historia decide quemar su casa
y qué es lo que dice, pero no muestra el raciocinio de este personaje para llegar a esa decisión. Por lo tanto, nos enfrentamos o estamos aquí frente a a un narrador, disculpen, objetivo, porque su mirada es limitada y no indaga en la interioridad de los personajes. El segundo punto del cuadro es la focalización. Habíamos visto que hay distintos tipos de focalización. Se encuentra la interna, que tiene relación con el personaje protagonista, pero como no estamos con un narrador protagonista, esta focalización la podemos descartar y nos quedarían dos, la focalización cero y la focalización externa. La cero se relaciona con el narrador omnisciente, puesto que aquí no tenemos un narrador omnisciente, tampoco en la focalización cero. En cambio, la focalización externa se relaciona con el narrador objetivo, porque se mira desde afuera. Por eso se llama externa, porque tiene una mirada como mirando a través de un cristal. ¿Ya? Por lo tanto, solamente se limita a lo que ve. No puede indagar o introducirse en la mente de los personajes. Por lo tanto, la focalización es externa. Ahora vamos a avanzar a los siguientes elementos que aparecen en el cuadro. Tenemos espacio y tiempo. En espacio solamente pregunto por el espacio físico, que es algo bastante sencillo. No voy a pedir espacio, o sea, no pedí espacio psicológico y social, a pesar de que no sea tan difícil. El espacio físico es el ambiente en el que se desarrollan los sucesos de la historia. El ambiente de este cuento es un pueblo, el mismo título nos lo dice. Y además, como la forma y rapidez en la que este presentimiento de la protagonista se expande, podemos inferir que es un pueblo con pocos habitantes, ya con personas, con una población reducida. Y que es de ambiente rural, porque también habla de que tienen animales y que escapan con ellos. Entonces ahora vamos al tiempo. Aquí con el tiempo de la historia tenemos que hacer una enumeración de los hechos. Al ser un cuento corto, solamente lo que deben hacer o debían hacer era extraer como los ejes centrales de la historia con los cuales eran necesarios para seguir el hilo conductor de la misma. Por lo tanto, tenemos, número 1, una señora le dice a sus hijos sobre su presentimiento. Su hijo, Damaso, pierde en un juego por pensar en ello. 3. Su amigo, quien le gana, le cuenta a su madre y se burla del presentimiento porque dice que le ganó a Damaso porque él estaba preocupado por un tonto presentimiento de su madre. A lo que la madre del chico le reta por burlarse de los mayores, pues dice que a veces los presentimientos de la gente mayor se pueden hacer verdad. Número 5. Una pariente va a comprar carne y le dice al carnicero lo que escuchó del chico que le ganó a Damaso. El carnicero difunde el mensaje para que le compren más. ¿Por qué? Porque la pariente va a comprar y dice, mejor dime 2 porque escuché tal cosa. Entonces el carnicero, muy hábil, muy vivo ahí, piensa, o sea, uno infiere que piensa, ya, si yo difundo esto, quizá la gente me compra más. Y fue lo que pasó. Empezó a decirle a sus clientes, escuché por ahí que algo va a pasar, así que lleve más carnecita. Y efectivamente eso es lo que pasa. Por lo tanto, este rumor, este mensaje se esparce en el pueblo y ahí es cuando los habitantes comienzan a tener miedo, ¿ya? Número 8. Un hombre decide irse y más personas lo siguen. Antes de llegar a este punto pasan cosas que no son como centrales, por eso no las menciono acá en este tiempo de la historia, pero mencionan los habitantes que hace calor. Y algunas personas dicen, pero siempre ha hecho calor. Sí, pero nunca ha hecho tanto calor a esta hora. Oh, mira, ese pajarito bajó, pero siempre hay pájaros que bajan. Sí, pero nunca baja uno a esta hora. Por lo tanto veían en cada cosa un hecho inusual que los alarmaba. Por lo tanto, un hombre dice, yo soy lo bastante macho, no tengo miedo de tomar decisiones, me voy. Las demás personas, al ver su decisión y obviamente con que una persona se fuera, hacía mucho más real y latente el miedo de una desgracia próxima, lo siguen y deciden irse. Otro hombre dice, hoy no quiero que esto grave que vaya a suceder termine como atormentando de alguna forma lo que quede de mi casa, así que mejor la quemo. Y otros hacen exactamente lo mismo. Y es ahí cuando los habitantes del pueblo los abandonan, se llevan sus animales, queman sus casas, y ahí es cuando la protagonista, que inicia la historia diciendo,
tengo un presentimiento de que algo malo va a suceder, cierra la historia diciendo exactamente lo mismo. Yo tenía razón sobre mi presentimiento, sabía que algo malo iba a suceder en este pueblo. Entonces, eso es lo que debería haber. Habían otros trabajos que revisé que tenían un poquito más, un poquito menos, pero que las ideas centrales sí estaban, por lo tanto sigue siendo correcto. Entonces ahora avanzamos a la disposición del relato, personajes y alteración del relato. La disposición del relato, recordemos que hay 3 de ellas. Ab ovo, in media res e in extrema res. Ab ovo es la que comienza por el inicio y termina en el final siguiendo un orden lógico de los acontecimientos. In media res parte por el medio o por un hecho más avanzado de la historia para devolverse al principio y seguir el hilo conductor. In extrema res parte por el final o ya por un acontecimiento muy cercano al final y también se devuelve al principio para seguir el hilo lógico de los acontecimientos. Aquí en esta historia, en este cuento de Gabriel García Márquez, no encontramos con una disposición de relato ab ovo. Empieza por el principio y termina por el final sin sufrir mayor cambio en su estructura narrativa. Los personajes. Aquí los personajes que pedí en la guía eran según su importancia en los acontecimientos, en la historia. Entonces tenemos como personaje protagonista a la señora a la madre o abuela de Damaso, no lo recuerdo bien en estos momentos. ¿Por qué? Porque ella es la que da inicio al drama, al conflicto del relato. Dice, tengo un presentimiento de que algo malo va a pasar, dejándole esa idea, ese miedo instalado a su hijo, a Damaso. Por lo tanto, el personaje protagonista sería ella. El personaje secundario sería Damaso, porque si bien él no es quien instaura el conflicto o que se ve envuelto en él de una forma muy directa, es quien da inicio a la propagación de este rumor. Porque es él al perder cuando le recriminan que estaba como en otra, dice, hoy es que no estoy muy concentrado porque mi madre me dijo esto esta mañana. Por lo tanto, otras personas lo escuchan y se da inicio a la continuación del conflicto. ¿Ya? Si él no hubiera dicho eso, nadie más quizás se hubiera enterado de este presentimiento. Luego, en los personajes incidentales nos encontramos al resto del pueblo. Aquí nos encontramos al amigo de Damaso que le ganó, al carnicero, al caballero que decidió irse, al otro hombre que quemó su casa, porque son incidentales. También habíamos visto en clase que los personajes incidentales tienen una importancia menor, pero que ayudan a la complementación de la historia y del conflicto en general, pero tiene una aparición muy acotada, que a veces aparecen una vez y se pierden, o aparecen un par de veces, pero nada más así como que sea fundamental para el desarrollo de la historia. Ayudan a complementar la idea del conflicto y ya que esta historia se desarrolle, pero no son lo fundamental, porque estos personajes no podrían tener este actuar si no fuera por el rumor por el presentimiento de la protagonista, que después fue extendido a modo de rumor por el hijo. En cuanto a la alteración del relato, aquí puse signos de pregunta por lo siguiente. Cuando vimos alteraciones del relato, son saltos en el tiempo de forma extensas o cortas, ya muy abreviadas, pero que tienen que ver como con una mirada al pasado o al futuro. Si nos apegamos en estricto rigor a lo que significa una alteración del relato, no hay una como tal, puesto que el personaje principal, la protagonista, dice que tiene un presentimiento, no es que tenga una visión de lo que efectivamente iba a pasar. Ella afirma su premonición, por así decirlo, cuando ya todo ocurre, pero su premonición solamente era como una idea de que algo iba a pasar, pero no una idea específica de qué era lo que iba a pasar. Ella dice algo malo va a pasar. No dice la gente se va a ir y va a quemar sus casas. Ahí estaríamos frente a una alteración del relato. Pero pasa también que se complejiza porque de una u otra forma sí nos muestra una mirada al futuro, solamente que no es tan específica. Por lo tanto, a mi parecer, si nos apegamos al concepto, no presenta una alteración del relato, pero si hacemos como una mirada analítica respecto a que ella tiene una idea y se cumple, a pesar de que no sea una idea concreta la que tiene, sí se encuentra una alteración del relato. Así que si ponen como que no hay o si hay una prolepsis, está correcta en ambas formas. Ahora pasamos al ítem 3,
¿En qué se basa este ítem 3? En crear una historia basada en el cuento leído. Pero ¿qué tienen que incorporar ahora? A la narración un personaje antagonista. Aquí sale indicada cuál es la extensión de este cuento, que es un cuento bastante pequeño, pero en el cual tienen que tener mucho cuidado también con las reglas ortográficas, de acentuación, de puntuación, etcétera. ¿Ya? Hacer énfasis acá que en la indicación dice la historia tiene que ser basada en el cuento. ¿A qué me refiero con basada? Que tiene que tomar los elementos centrales de ella o elementos que quizás no son centrales pero que sí son pertenecientes al cuento. Por ejemplo, algunos de ustedes incluyeron, disculpen, que algo iba a pasar en el pueblo, cambiaron todo lo que estaba en el medio y por lo tanto el final fue un poquito similar. Ya se basaron e hicieron algunas alteraciones para que no fuera una copia del cuento. Aquí no le estoy pidiendo que hagan un cuento totalmente nuevo, porque algunas otras personas también hicieron historias que tenían un personaje antagonista, pero no estaba basada en el cuento de Gabriel García Márquez. Entonces, mucho ojo cuando lean las indicaciones, chicos y chicas, para que no tengan que tener doble trabajo de corregir, ¿ya? Para que esto quede mucho más claro, voy a explicar ahora lo que es el personaje del antagonista. El personaje del antagonista se opone al protagonista. Cuando hablamos de protagonista, generalmente el protagonista se caracteriza por tener características positivas. ¿Ya? El antagonista lo que aquí hace es ser el opuesto. Mientras el antagonista busca el bien o tiene miedo de lo malo que pueda suceder, el antagonista busca el mal, busca el bienestar personal, busca satisfacer caprichos, deseos, etcétera. Y cosas súper personales que no tienen que ver con beneficiar a otras personas, sino que solamente tiene que ver con la satisfacción y el goce personal. Y para eso no tienen miedo en hacerle daño a las demás personas. Entonces, cuando hablamos del personaje antagonista, hablamos de un villano. Porque algunas personas, o me he encontrado a veces con gente que no sabe lo que significa un personaje antagonista y quieren saberlo y realizan un trabajo que está súper bien, pero que podrían afinar un poco más y cumpliría con todos los requisitos, ya para que tengan cuidado con eso. Entonces, ahora para finalizar, porque ya expliqué todos los ítems y revisé los que se podían revisar acá, obviamente, voy a recordarles cuáles son las fechas. La actividad de los 7 días de la señora K se debe entregar este viernes 10 de abril. Reitero que la actividad, como sale en la presentación de PowerPoint, es responder, desarrollar las preguntas que se indican en el PPT. Ya, nada más que eso. Lo referente al podcast es para que se preparen y hagan una lectura con una mirada y una focalización crítica respecto al tema y a la figura de la mujer, para que tengan una idea más clara después sobre qué van a trabajar en el desarrollo de su podcast, para que ya tengan como una idea más o menos interiorizada y para que también se vayan familiarizando con esta modalidad de trabajo. Para la actividad de la escritura de las niñas arañas es este jueves 9 de abril. ¿Por qué jueves? Porque las actividades son semanales. Se subieron el jueves anterior, por lo tanto se cuentan 7 días y tienen hasta el día 9 de abril. Ya les recuerdo que está en WhatsApp, nuestro grupo, para dudas y consultas, y dejar el correo solamente para la entrega de trabajos, porque a veces cuando mandan muchos correos de consultas y de cosas que ya están en las indicaciones, la bandeja de entrada se llena y ha pasado que algunos correos se pierden entre medio. Entonces, para evitar que alguno no tenga su trabajo revisado a tiempo, mandarlo solamente acá los trabajos y consultas en el grupo. La actividad de escritura de las niñas arañas se basa en la ficha de escritura que tienen que enviar para yo poder corregir y avanzar a la segunda etapa a la vuelta de las vacaciones de invierno. Bueno, sin nada más que decir, espero que estén bien, que les haya quedado clara la corrección de esta guía y el recordatorio de las fechas y de las actividades que deben realizar. Sin nada más que decir, me despido y espero que estén muy bien en sus casas, cuídense mucho y respeten la cuarentena.